Muy bien, nos enviaste una montaña de material sobre Vladimir Putin. Sí, Es evidente que buscas ir más allá de los titulares. claro. Y te entendemos, este hombre es fascinante, Sí, sí. complejo. Complejo. En esta inmersión profunda, Ajá. nuestro objetivo es tomar un atajo para estar bien informados. Bien. ¿Cuáles son las cosas realmente cruciales que debemos saber sobre la trayectoria de Putin, sus políticas? Sus políticas, sí. ¿Y por qué toma las decisiones que toma? Exacto. Listo para desenterrar algunas ideas. Por supuesto. Tenemos detalles biográficos, historia política, análisis de sus políticas nacionales e internacionales, Ajá. e incluso algunos vistazos a su personalidad. Interesante. Esta inmersión profunda debería darte una comprensión sólida del hombre detrás de los titulares. Perfecto. Claro. Comencemos con una pregunta Eje. que creo que muchos se hacen. Ajá. ¿Es Putin un estratega brillante Ah, o un jugador imprudente? buena pregunta. Su ascenso al poder ya nos da algunas pistas. ¿Cierto? Empecemos con sus primeros años. Vale. Sabemos que nació en Leningrado. Ajá. Ahora está en Petersburgo. Correcto. Pero, ¿sabías que desde niño se da fascinado con los espías? Sí, sí, desde muy joven. Y esa fascinación se convirtió en realidad. Totalmente. Putin tuvo una carrera en la KGB, En la KGB. llegando al rango de teniente coronel. Exacto. Y pensemos en esto. Sí. Estuvo destinado en Alemania Oriental, Ajá. experimentando la caída del muro de Berlín de primera mano. De primera mano, imagina. Imagínate estar en primera fila para presenciar ese momento histórico Un momento crucial. y luego, para colmo, Sí. tuvo que navegar por el colapso de la Unión Soviética. Sí. Algunos dirían que esas experiencias lo endurecieron, ¿verdad? Sin duda, esos eventos fueron cruciales Ajá. en la formación de su visión del mundo. ¿Cómo crees que lo marcaron esas vivencias? Bueno, ser testigo del declive del poder soviético, Sí. la percibida debilidad de Occidente Ajá. y el caos que siguió al colapso, Mm. todo esto probablemente tuvo un profundo impacto en su enfoque del liderazgo Sí. y su visión para Rusia. Es como si la base de su pensamiento político Su pensamiento, sí. se hubiera forjado en esos momentos. En esos momentos, exacto. Y vemos ecos de eso en sus acciones incluso hoy. Sin duda. Pero antes de profundizar en su carrera política, Sí. tengo que mencionar algunos de los elementos de su vida temprana Ajá. que parecen sacados de una novela de espías. Se espía, sí. Sabía que tiene un cinturón negro en judo. Así es. Increíble. Y también está esa historia sobre un incendio en su dacha. Un incendio. Sí, cuando todavía estaba en la KGB. En la KGB. Aparentemente corrió de vuelta a la casa en llamas. Corrió a la casa en llamas. Sí, para salvar un maletín Un maletín. lleno de documentos confidenciales. Documentos confidenciales. Algunos lo ven como un acto heroico. Ajá. Otros como una muestra de su obsesión por el secretismo. Interesante. ¿Tú qué piensas? No lo sé. Revela algo sobre su carácter. Es una pregunta interesante. A mí me da la sensación de que Putin siempre ha estado dispuesto a tomar riesgos, A tomar riesgos. incluso desde muy joven. Desde muy joven. Y eso nos lleva a su ascenso al poder, Al poder, sí. que fue, por decirlo suavemente, Ajá. meteórico. Totalmente. De la KGB al Kremlin. Menudo cambio de carrera. Menudo cambio. Pero hubo pasos intermedios. Claro. Después de dejar la KGB, Putin comenzó a trabajar en el gobierno de la ciudad de San Petersburgo. Ajá. Y ahí fue donde llamó la atención de Boris Yeltsin, Yeltsin. quien era presidente de Rusia en ese momento. Yeltsin claramente vio algo especial en Putin. Algo especial, sí. Lo llevó a Moscú Yo de Moscú. y le dio roles cada vez más importantes Más importante, sí. hasta nombrarlo primer ministro. Primer Fue ministro. un movimiento estratégico de Yeltsin. Estratégicos. ¿O simplemente tuvo suerte al encontrar a alguien como Putin? Uy. ¿Qué piensas? Recordemos el contexto. El contexto sí. Rusia estaba en una situación turbulenta después de la caída de la Unión Soviética. Sí, sí. La economía estaba en crisis, el crimen organizado estaba en auge Ajá. y los oligarcas. Estos poderosos empresarios Sí. ejercían una enorme influencia. Una enorme influencia. Yeltsin necesitaba a alguien que pudiera restaurar el orden El orden, y controlar la situación. controlar la situación. Sí. Y Putin, con su experiencia en la KGB En la KGB, sí. y su imagen de hombre fuerte, Hombre fuerte. encajaba perfectamente en ese papel. Exactamente. No, Putin se presentó como una figura de estabilidad de estabilidad. y competencia. Ajá. Alguien que podía controlar el caos. Controlar el caos. Y eso resonó en muchos rusos. O sea, No estaban bueno. cansados de la agitación, De la agitación, sí. pero su ascenso no estuvo exento de controversia.
Ah, no. Hubo acusaciones de corrupción durante su tiempo en San Petersburgo, Ajá. y algunos críticos cuestionaron la rapidez de su ascenso. La rapidez. Es cierto, pero a pesar de las dudas, A pesar de las dudas, Yeltsin confió en él. confió en él. Y cuando Yeltsin renunció, Sí. Putin se convirtió en presidente interino. Interino. Pocos meses después, Sí. fue elegido presidente por derecho propio, Por derecho propio. ganando en la primera vuelta con el 53% de los votos. 53%. Era el comienzo de una era. Una era, ¿No te parece? sin duda, Una era que ha estado marcada por una mezcla de progreso económico, Congreso económico. control político Ajá. y una política exterior cada vez más asertiva. Más asertiva. Y que nos lleva a preguntarnos de nuevo. A preguntarnos ¿Fue este ascenso calculado parte de una brillante estrategia a largo plazo? a largo plazo. ¿O simplemente la jugada arriesgada de un hombre ambicioso? Esa es la cuestión. Con esa victoria, Putin comenzó a remodelar Rusia a nivel nacional, y en el escenario mundial sus políticas se centraron en consolidar el poder, garantizar la estabilidad y con el tiempo restaurar la influencia de Rusia a nivel internacional. Hablando de consolidar poder, me parece fascinante cómo Putin lidió con los oligarcas. Recordemos que estos magnates tenían una influencia descomunal en la era. Yeltsin controlaban sectores enteros de la economía rusa. ¿Cómo logró Putin ponerlos en cintura? Actuó con determinación para afirmar su control sobre instituciones clave, incluyendo los medios de comunicación, el Poder Judicial y los gobiernos regionales. Su mensaje fue claro: la era del caos y el gobierno oligárquico había terminado. Y recordemos esas acusaciones de corrupción que lo habían seguido desde San Petersburgo. Bueno, como presidente les dio la vuelta a la tortilla. Sí. Inició investigaciones sobre algunos de los oligarcas más prominentes, acusándolos de fraude y evasión fiscal. Algunos vieron esto como un intento genuino de combatir la corrupción, mientras que otros lo interpretaron como una forma de eliminar rivales y consolidar su propio poder. Mikhail Khodorkovsky, quien alguna vez fue el hombre más rico de Rusia, fue arrestado y encarcelado por cargos de evasión fiscal y fraude. Esa fue una señal bastante clara para los otros oligarcas. Básicamente les dijo: pueden conservar su riqueza, pero se mantienen al margen de la política. ¿Sí? Algunos expertos incluso lo comparan con los zares de la antigua Rusia, que también tenían que lidiar con poderosos nobles. ¿Ves algún paralelismo ahí? Es una comparación interesante. Si bien hay diferencias obvias, ambos enfrentaron el desafío de equilibrar el poder del Estado con la influencia de una élite rica. En el caso de Putin, muchos oligarcas optaron por cooperar alineándose con el Kremlin a cambio de protección y acceso continuo a oportunidades comerciales lucrativas. Una estrategia inteligente: eliminar la oposición sin necesariamente recurrir a la fuerza bruta. Cierto. Pero ¿qué hay del ruso promedio? Ajá. ¿Cómo impactaron las políticas de Putin en sus vidas? Ahí es donde las cosas se complican. Por un lado, Putin supervisó un periodo de crecimiento económico significativo, impulsado en parte por el aumento de los precios del petróleo y el gas. El nivel de vida mejoró para muchos rusos y el país salió de la crisis económica de la década de 1990. Entonces había una sensación de que la estabilidad y la prosperidad estaban regresando, lo que obviamente aumentó su popularidad. Sí, pero al mismo tiempo hubo una erosión gradual de las libertades democráticas. Los medios de comunicación independientes fueron presionados, las figuras de la oposición enfrentaron hostigamiento y desafíos legales, y el espacio para la disidencia se redujo. Un sacrificio, entonces, progreso económico a cambio de menos libertad política. Podríamos decir que Putin priorizó la estabilidad del país por encima de la libertad individual. Eso nos recuerda su fascinación por el orden desde una edad temprana, ¿no? Es una interpretación válida y plantea preguntas importantes. ¿Fortalecieron las políticas de Putin a Rusia o crearon un sistema más frágil? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de reprimir la disidencia y controlar el flujo de información? Estos son debates que continúan hasta el día de hoy. Complejo sin duda, pero mientras todo esto sucedía a nivel nacional, Putin también estaba haciendo algunos movimientos audaces en el escenario internacional, proyectando el poder de Rusia de una manera que no habíamos visto desde la Guerra Fría. ¿Dirías que su política exterior es una continuación de esta búsqueda de estabilidad que vimos a nivel nacional, pero a una escala global? Para entender la política exterior de Putin hay que recordar que él ve el colapso de la Unión Soviética como una catástrofe geopolítica, una humillación para Rusia. Su objetivo ha sido restaurar el estatus de Rusia como una gran potencia, una fuerza a tener en cuenta. Y no ha tenido miedo de usar la fuerza militar para lograr esos objetivos, como vimos en Chechenia y Georgia, y más tarde en Crimea y Ucrania. Pareciera que Putin está dispuesto a tomar grandes riesgos para lograr lo que él considera que es el lugar que le corresponde a Rusia en el mundo.
Comencemos con Chechenia. Putin heredó un conflicto allí, un movimiento separatista que había declarado su independencia de Rusia, lanzó una segunda guerra chechena, una brutal campaña que resultó en miles de víctimas civiles. Pero también logró que Chechenia volviera a estar bajo control ruso, lo que solidificó su imagen como un líder fuerte que no toleraría desafíos a la integridad territorial de Rusia. ¿Fue esta una victoria estratégica para Putin o un ejemplo de su brutalidad? Es un tema complejo. Por un lado, logró sofocar la rebelión y mantener la integridad territorial de Rusia. Por otro lado, el costo humano fue enorme y las tácticas empleadas fueron muy criticadas por la comunidad internacional. Y luego en 2008 vino la guerra con Georgia. Las tropas rusas intervinieron en la región separatista de Osetia del Sur, derrotando rápidamente al ejército georgiano. Esta intervención fue condenada por muchos países occidentales, pero Putin la justificó como una respuesta a la agresión georgiana. Esa fue una verdadera llamada de atención para Occidente. Occidente demostró que Putin estaba dispuesto a usar la fuerza militar, más allá de las fronteras de Rusia, para proteger lo que consideraba intereses rusos. Y también demostró su capacidad para actuar con decisión y a aprovechar las oportunidades. Occidente tardó en reaccionar, sorprendido por la velocidad y la agresión de la operación militar rusa. ¿Era esto parte de una estrategia para desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos o simplemente una reacción impulsiva a una amenaza percibida? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que este evento marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y Occidente. Y el verdadero cambio de juego llegó en 2014 con la anexión de Crimea. Exacto, tras la revolución prooccidental en Ucrania, Putin se movió rápidamente para tomar el control de la península de Crimea, un territorio estratégicamente importante con una población mayoritariamente rusa. Envió tropas sin insignias, tomó el control de la infraestructura clave y luego celebró un referéndum que fue ampliamente condenado como ilegítimo por la comunidad internacional. Y así Crimea volvió a formar parte de Rusia. Fue una jugada audaz y atrevida que intensificó significativamente las tensiones con Occidente. Occidente respondió con sanciones. Pero Putin no se echó atrás. Continuó apoyando a los movimientos separatistas en el este de Ucrania, alimentando un conflicto que se ha cobrado miles de vidas. Las acciones de Putin en Ucrania han sido ampliamente condenadas como una violación del derecho internacional, pero él ha mantenido que está protegiendo los derechos de los rusos étnicos en esas regiones. Y no es solo Ucrania. Putin también se ha mostrado firme en otras partes del mundo, reconstruyendo el ejército ruso, fortaleciendo los lazos con China e interviniendo en la guerra civil siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Ha demostrado un verdadero dominio de la realpolitik, jugando una mano débil con habilidad, ha explotado las divisiones dentro de Occidente, ha utilizado la fuerza militar estratégicamente y ha cultivado relaciones con países que comparten su desconfianza hacia el orden mundial liderado por Estados Unidos. Entonces, se trata de restaurar la grandeza perdida de Rusia, asegurar los intereses estratégicos o un verdadero choque ideológico con la democracia liberal que le impulsa. Es probable que sea una combinación de todos esos factores. Putin es una figura compleja, impulsada por una mezcla de agravios históricos, ambición nacionalista y una profunda sospecha hacia Occidente. Y no olvidemos su maestría en la creación de imágenes. Pensemos en esas fotos suyas montando a caballo con el torso desnudo, o en esos hallazgos arqueológicos escenificados que siempre parecen salir en las noticias. Entiende el poder del simbolismo de proyectar una imagen de fuerza y virilidad, forma parte de su atractivo para un cierto segmento de la población rusa. Es un maestro del judo, un exagente de la KGB, un hombre que parece disfrutar de los desafíos. Ciertamente cultiva esa imagen y ha sido notablemente eficaz para consolidar su poder y avanzar en su agenda. Pero detrás de esa imagen pública, cuidadosamente construida, ¿quién es Putin el hombre? ¿Qué le motiva? ¿Cuáles son sus objetivos? Esas son preguntas que han fascinado a los observadores durante décadas. Y no hay respuestas fáciles. Es un líder muy inteligente y calculador, pero también es notoriamente reservado y revela poco sobre su vida personal o sus pensamientos íntimos. Es un enigma, un rompecabezas que todavía estamos intentando resolver. Es verdad, Putin es un maestro en el arte de la ambigüedad, pero a pesar de ese secretismo, hay algunos aspectos de su personalidad que podemos analizar. Por ejemplo, sabemos que es profundamente patriota, cree en el destino de Rusia como una gran potencia y se ve a sí mismo como el hombre que puede devolver al país al lugar que le corresponde en el escenario mundial. Sin duda. Y ha demostrado una notable capacidad para mantenerse en el poder, sorteando desafíos políticos, crisis económicas y presiones internacionales. Un verdadero superviviente. No. Sí. Un ajedrecista político que piensa varios movimientos por delante. Exacto. ¿Pero a qué costo? Esa es la pregunta. Algunos lo llaman dictador autócrata. Ajá. Una amenaza para la democracia. Y esas etiquetas no son del todo infundadas. ¿Verdad? Su régimen ha reprimido la disidencia, ha limitado la libertad de prensa. Ajá. Y ha manipulado las elecciones.
Claro, la imagen de Putin en Occidente es bastante negativa. Pero al mismo tiempo es innegable que goza de una gran popularidad entre muchos rusos. Entre muchos rusos, sí. Lo ven como un líder fuerte, Un líder fuerte. que trajo estabilidad Estabilidad. y prosperidad después del caos de la década de 1990. Y esa es la paradoja de Putin. La paradoja. Es una figura compleja Compleja. y contradictoria, capaz de brutalidad Brutalidad. y encanto de crueldad. De crueldad. Y brillantez estratégica. Sí. Un líder que despierta admiración Admiración. y rechazo a partes iguales. Volviendo a la pregunta que planteamos al principio. Sí. Después de esta inmersión profunda, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión. ¿Es Putin un estratega brillante que juega con una mano débil o está jugando imprudentemente con el futuro de Rusia? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón Y es una que los historiadores debatirán durante décadas. durante décadas. Lo que está claro es que Putin es un maestro jugando el juego a largo plazo. A largo plazo. Piensa en términos de décadas, no de ciclos electorales. Décadas, wow. Así que las decisiones que toma hoy tendrán repercusiones mucho más allá de los titulares actuales. Sin duda mucho para reflexionar. Mucho para reflexionar. Y a ti, nuestro oyente, te animamos a que sigas haciéndote preguntas. A que sigas preguntando. Siempre hay más que aprender sobre las fuerzas que configuran nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la figura de Vladimir Putin. Ha sido un placer.